Ahí está. Bueno, buenas tardes a todas, compañeras y compañeros poderosos. Bueno, hoy tenemos un día especial porque hoy no vamos a leer, hoy vamos a escuchar la experiencia y la trayectoria de un compañero que, José, que está en el grupo desde que se inició el grupo, desde los primeros días, incluso, o sea, lo creamos juntos el grupo, así que hace ya creo que 2 años, no sé cuánto hace que llevamos, cuánto más nos va a llevar terminar leer el libro, no importa, eso no importa. Este, y bueno, José es un compañero poderoso eh, y es un estudiante y un practicante del curso, es psicólogo, es, bueno, compañero nuestro, así muy Mm. querido, es nuestro manager. Gracias a él hemos conseguido traer muchas figuras al grupo, como Jorge Lomar, como Martín Merallo, como Gabriela Gaby Sánchez, eh, Patricia Besada, bueno, un montón. Y me voy a olvidar. Eh, Itza Sui, bueno, un montón. Pero bueno, siempre contactó él, hizo ese servicio, digamos, para decirlo de alguna manera, amorosamente. Y hoy eh, va a poner él su historia. Así que muy lindo, es algo nuevo. Si bien lo conocemos, no lo conocemos en este rol, digamos, ¿no? Así que ahí estamos, en la sorpresa. Así que le dejo a él todo, la oración y todo de acá en más. No sé si querés que te ponga como anfitrión o así, como No, vos no, me así, digas. Bueno, así está así. bien. Bueno, y ahí le doy la palabra. Y no interrumpo más. Bueno, pues como siempre me gusta empezar con una oración, con una meditación. Empezamos. Es de la lección 189. Si no es de las que más hago, la que más es de las que más hago, ¿no? Este trocito. Siento el amor de Dios dentro de mí ahora. Y es en el punto 7. Cerramos los ojos y haz simplemente esto. Permanece muy quedo y deja a un lado todos los pensamientos acerca de lo que tú eres y de lo que Dios es. Todos los conceptos que hayas aprendido acerca del mundo, todas las imágenes que tienes acerca de ti mismo. Vacía tu mente de todo lo que ella piensa que es verdadero o falso, bueno o malo, de todo pensamiento que considere digno, así como de todas las ideas de las que se siente avergonzada. No conserves nada. No traigas contigo ni un solo pensamiento que el pasado te haya enseñado, ni ninguna creencia que sea cual sea su procedencia hayas aprendido con anterioridad.
Olvídate de este mundo, olvídate de este curso, y con las manos completamente vacías, ve a tu Dios. Gracias. Bueno, me he preparado una cosa así, un guión por escrito, porque yo soy muy anárquico y no me gusta llevar las cosas demasiado preparadas, pero tampoco salir así sin más, ¿no? Bueno, lo primero agradecer a Marisa y agradeceros el espacio para compartir mi experiencia, ¿no? Esto se me ocurrió o me llegó como muchas veces una idea así en una meditación. Yo hago meditaciones a veces sobre una temática y era sobre la sabiduría interior y me empezó a venir la voz así un poco como a veces digo, joder, repetitiva, repetitiva y digo, bueno, pues habrá que hacerlo. Y quiero compartir mi experiencia, o sea, partiendo de ahí, mm, no es como para ver un debate de si lo que yo digo es correcto o es incorrecto, de acuerdo con el curso. Puede haber muchas cosas que sean incorrectas, que no tengan que ver con el curso, que tengan que ver, pero no se trata de eso, es lo que a mí me ha servido. No quiero decir que sea lo mejor, ni lo único, simplemente lo que a mí me ha servido. Porque partiendo de ahí, yo he tenido una época también que he sido como muy estricto, siguiendo a Ken y todo lo que se salía de ahí era como que no valía, ¿no? Pero luego también me he dado cuenta que yo mismo, mm, aparte de ya haber quebrado un poco esa manera de ser tan estricto, pues tampoco lo he sido, ¿no? Y bueno, partimos de ahí, ¿no? Podéis hacer las preguntas que queráis, pero no vamos a entablar un debate entre si está bien lo que he hecho o lo que no, porque simplemente es mi experiencia. No digo que no trato de enseñarla ni de solo compartirla. Y la quiero compartir porque necesito también integrarlo, ¿no? Y creo que si integrándolo yo, si alguna de vosotras os puede servir, pues bienvenido sea, ¿no? Porque hay cosas que me siguen produciendo dudas, claro, de que me he salido muchas veces del curso, bueno, ahora lo iremos viendo. Y es hacer un repaso sin meterme mucho en mi historia. También desde mi historia quiero entregarla al Espíritu Santo, porque creo que es también un momento de ir dejando ya la historia, ¿no? He tenido una época también en este año de explorar mucho mi historia, de escribir una biografía emocional, de trabajarla, y creo que ya es momento por lo menos, de poner el propósito en soltarla, ¿no? En, en soltar mi historia. Una cosa es el propósito y otra es que luego se haga, ¿no? Pero por lo menos poner el propósito y la intención. Por estas fechas, hace 12 años, haciendo cuentas, porque ya se me van un poco las cifras, pero haciendo cuentas, hace 12 años que conocí el perdón. Yo vivía en Albacete, fue en 2014, hacía un año que me había separado y me fui a Albacete desde el País Vasco. Esto es dentro de España, porque yo hablo como si, pero bueno, el País Vasco es en el norte de España, me fui como a 700 kilómetros de donde yo vivía, con mi perro y mi coche, y poco más. Bueno, y la ropa y... Yo pensaba que había dejado muchas cosas, pero no había dejado tantas, ¿no? Porque la mochila seguía ahí. Y como soy psicólogo, estaba buscando un centro para impartir yo algún taller y vi un cartel que ponía
la palabra culpa. Y eso fue lo que más, lo que en un primer momento, viendo un poco hacia atrás, lo que a mí me llamó del curso. Del perdón, en principio, ¿no? Porque hice un taller del perdón con una alumna de Jorge Lomar. Y ponía, si la culpa, algo así como lo anunciaba, como si la culpa te persigue o sigue contigo, esto es para ti. Entonces fue como la culpa, ¿no? Así, en grande, lo que me llamó. Es decir, para mí fue como, a ver, he cambiado mi vida en un año, me he separado, y la culpa sigue ahí. O sea, no importa lo que haga fuera o en mi vida, porque la culpa me acompaña. Aquí, como la lección de Dios va conmigo donde quiera que yo voy, pues la culpa va conmigo donde quiera que yo voy también, ¿no? En aquella época, bueno, pues mi gran maestro fue mi hijo, fue la relación con mi hijo, la relación con mi ex, una de las personas a las que más he odiado en mi vida. Y de las que me he sentido víctima. Y ese es el problema, ¿no? El problema, bueno, si odias es porque te sientes víctima. Pero este último año me he ido dando cuenta también de situaciones, ¿no? Como, bueno, tú puedes culpabilizar, contarte una película sobre lo que te ha hecho una persona, basar tu vida en que eres víctima de esa persona, pero no te das cuenta de que tú también has hecho daño, ¿no? Y dentro de ahí es donde mezclo o donde me meto en otros aspectos, ¿no? Más psicológicos, pero que a mí me han servido para completar, digamos, el perdón en este mundo, ¿no? En qué hacer en este mundo. Y una de las cosas es reparar, por lo menos intentarlo, ¿no? O por lo menos tomar responsabilidad. Eso sí forma parte del perdón también, ¿no? Responsabilizarme de que yo no puedo culpar a una persona de todo lo que me pasa a mí en mi vida, ¿no? O de todo lo que pasó en aquella época. Es lo más fácil, ¿no? Pero al final es tomar tu responsabilidad y decir, bueno, yo también hice daño, yo también me porté mal y yo tengo mi responsabilidad, claro. Y con mi hijo era un niño, mm, fue algo de lo que yo tampoco me hice muy responsable hasta hace bien poco, ¿no? De que yo me quise poner a salvo de su madre, pero a él le dejé con su madre. Y eso sí es algo que he tenido que plantearme, tomar responsabilidad de lo que hice y repararlo, ¿no? Repararlo de la manera que he podido ha sido hablar con él y pedirle perdón. Porque podemos decir que el curso, ahora es donde me voy un poco, ¿no? En la práctica del perdón no nos dice que tengamos que hacer nada, el curso, ¿no? Pero una vez que te abres a perdonar, de alguna manera yo he ido sintiendo en mi vida que me han aparecido maestros o guías que me han llevado a hacer ciertas cosas, ¿no? Y el, y el reparar algo que has hecho mal puede decir, bueno, estoy dándole validez a la culpa, ¿no? Pero lo que estoy dándole validez es al amor, ¿no? Es saber a esa persona y que ella me pueda ver de otro modo, ¿no? Abrirme a verla yo de otro modo y a que él me pueda ver a mí de otro modo. Porque si yo no le pido perdón, no le doy pie a que pueda sanar sus resentimientos que seguramente tenga, ¿no? Y con todo su derecho. Esos fueron entonces mis primeros. Yo con el tiempo me he planteado que el curso aparecía en mi vida antes de todo esto o después, como para que yo pudiera ir elaborando todo esto que había ocurrido, ¿no? Porque fue algo realmente importante y doloroso, ¿no? Luego, al poco tiempo de empezar yo a estudiar el curso, ocurrió, bueno, falleció mi padre, y fue algo también muy importante a nivel de la práctica del perdón. Parece como decirlo así, porque igual lo he contado aquí, o bueno, Marisa o alguno lo ha podido escuchar. Mi padre murió, era ya mayor, tenía 92 años, pero no estaba mal, ¿no?
sea, pues, se levantó una mañana, le acompañé al baño, se cayó al suelo y se murió. Yo entonces llevaba unos cuantos meses estudiando el curso. Por no entrar en muchos detalles, sí tuve un momento de sentir muchas emociones, rabia, dolor, todo muy condensado. Pero después de un rato estaba con mi mujer, dije, vamos a coger el libro y abrirlo así por donde, al azar y leerlo. Y se abrió por la parte del, no recuerdo qué tema es, pero es la Semana Santa, ¿no? Y esa lectura fue como una bendición, un regalo. El llegar a sentir que mi padre no se había ido a ningún sitio, ¿no? Que estaba dentro de mí. Yo no he vuelto a tener una experiencia así, pero esa experiencia al poco tiempo de empezar a estudiar el curso sin saber lo que era, ni, ni tener una idea intelectual de lo que era, ni nada, fue como un regalo, sinceramente. Dentro de mi proceso del curso he puesto aquí conocer a Gary Renard y la desaparición del universo. Ya eso fue un poco a nivel intelectual. Yo llevaba ya a lo mejor 2 años estudiando el curso. Me pareció curioso porque yo había escuchado que la gente entraba a estudiar el curso después de leer la desaparición del universo. Lo mío fue ya, yo llevaba ya un tiempo. Pero sí fue como un choque, ¿no? De decir, uff, aquí había algo que yo no estaba entendiendo del curso. O sea, fue como un cambio de mirada total. Sobre todo en el tema del metafísico, de la creación. Yo no sé lo que pensaba antes de eso, pero ahí tuve ya muy claro la idea de que este universo no es creación de Dios, sino es una creación del ego, una fabricación. Y fue como que me llegó ahí muy, muy claro, ¿no? Con ese libro. Esa fue la importancia. Luego he leído todos sus libros. Personalmente no me gusta, me aburre. Cuando le escuchaba, habla en inglés aparte, no lo entiendo, pero no me gusta casi ningún maestro del curso. Gary Renard, lo mejor de todos modos que tuvo fue que en sus libros empezó a hablar mucho de Ken Wapnick. Entonces yo decía, bueno, yo había escuchado algo de Ken Wapnick, me parecía un tipo muy serio y muy aburrido. Y cuando empecé a escuchar a Gary Renard hablar tanto de Ken, pues digo, bueno, pues habrá que leerle. Y empecé a leer a Ken y eso ya fue el cambiar totalmente la comprensión del curso y de la práctica, sobre todo. Acompañado de una gran frustración al principio, ¿no? Porque yo iba con la idea que vamos todos de que el curso es muy bonito, el amor, que tal, que cual, pero Ken mete mucho la llaga en que hay que trabajar mm, las resistencias. O sea, cuánto, lo dice muchas veces, ¿no? ¿Cuánto no deseas el amor de Dios? Por ejemplo, en esta lección que hemos leído, Ken diría, antes de ver que sientes el amor de Dios dentro de ti, tienes que ver cuánto no deseas el amor de Dios dentro de ti. Y eso es bastante frustrante, ¿no? Para alguien que empieza a decir, "Bueno, ¿esto qué es? ¿Cómo que cuánto no deseo el amor de Dios? Yo deseo el amor de Dios. Sí, bueno, si desearas el amor de Dios, lo sentirías en todo momento. Si no lo sientes en todo momento, es que no lo deseas tanto. Bueno, vale. Pues así fui un poco de la mano de Ken estudiando el curso, ¿no? Estudiando la resistencia y a mí ahora hay un nombre que me gusta, una palabra que me gusta más que resistencia, que es defensa. La he escuchado en psicoterapia y es como más amable, ¿no? La resistencia es como un poco más agresiva, pero entender que nos estamos defendiendo de algo por miedo es más compasivo, ¿no? Bueno, en lo más profundo yo me sigo defendiendo del amor de Dios porque no tengo miedo. Así somos de locos, pero es así. O así soy, voy a hablar en primera persona, ¿eh? Que es una de las...
En los libros de Ken he apuntado también aquí un libro que me trastocó mucho, que es no recuerdo el título del libro, pero es el de las etapas del camino espiritual, ¿no? En el que alguna frase de Ken fue como sentir aquí una pequeña puñalada de decir, "Uy, no me gusta lo que estoy leyendo, ¿no?". Y en el momento en que estás sintiendo que no te gusta y y es que hay algo ahí que realmente es verdad, ¿no? Y Ken, por ejemplo, en ese libro dice que el curso no es para niños ni para adultos inmaduros. Y ahí fue como, "¿Eh? Mm, ¿Seré yo un adulto inmaduro?". En principio puede aparecer con juicio, ¿no? Pero cuando lo empiezas a mirar sin juicio, ya empezó a trastocarme más, ¿no? Y luego lo pude ver un poco reflejado en mi vida, en mi relación de pareja y, y en mis relaciones laborales. En tener muchos problemas para mantener un trabajo, sentirme realmente, bueno, en un principio con un tono de juicio, pero yo sí escuché, yo no me he casado con un niño, yo me he casado con un hombre, pero tengo un niño como marido. Una jefa me dijo algo parecido, ¿no? Y yo ya tengo dos hijos y no quiero otro. Fue como, eso es como una... Entonces es como empecé a decir, bueno, vamos a ver, aquí hay algo ya dentro de mi vida como ego que no, que no me cuadra, ¿no? Que no funciona muy bien. Entonces realmente me planteé que tenía que mirar eso. Ya ahí es donde, sin alejarme del curso, no lo comienzo porque yo como psicólogo había iniciado mi camino como psicoterapeuta hacía 20 años. Y dentro de mi formación como psicoterapeuta, una parte es ser paciente de psicoterapia, participar en grupos, hacer talleres, pero como paciente siempre. Pero eso de un día para otro, cuando conocí a mi ex, que me sirvió mucho echarle la culpa de que a ella no le gustaba y que lo dejé por su culpa, dejé todo ese mundo, ¿no? Entonces también era algo que en mi vida estaba ahí pendiente de continuar. Y en 2002, creo que fue, no, 2022, todo. Volví al ámbito de la psicoterapia. Siempre lo viví como algo paralelo. Lo viví y lo vivo porque continúa formando parte de mi vida y una parte bastante importante, ¿no? Desde entonces. Pero lo he vivido como algo paralelo al curso y como entendiendo que hay una parte mía que siente demasiado miedo a perdonar realmente algunas cosas. Y es como que esa armadura o eso, a base de, con el trabajo psicoterapéutico, la voy ablandando. Sé que no es el camino final, ablandar el ego para que desaparezca, pero sí es algo más compasivo, digamos, ¿no? Es como empezar a mirarme de una manera más compasiva. Y ya no decir es que soy un inmaduro, un niño inmaduro, sino, bueno, voy a mirar esa parte, ¿no? ¿Qué relación quedó con mis padres? ¿Qué relación quedó con mi madre? Hubo. Y atreverme a mirar también esas partes dentro de lo que yo realmente siempre me sentí un poco guiado, ¿no? A hacerlo, sabiendo que es algo paralelo, pero de todos modos guiado como algo que tenía que hacer. Y eso es lo que digo que no es, que es lo que fue parte de mi camino y que es parte de mi camino. No digo que sea parte del perdón ni del camino de todos, que todo el mundo tenga que hacer terapia ni entrar en procesos de este tipo, ¿no? Pero a mí me ha ayudado y me sigue ayudando, ¿no? Y desde ahí, por ejemplo, bueno, yo ahí conocí entonces cuando todavía vivía, bueno, luego me mudé a Madrid, pero ahí conocí las constelaciones familiares, hice alguna cosa en constelaciones
He apuntado aquí la comunicación no violenta, que Martín también es algo que practica, Martín Merayo, y la inteligencia emocional. Uy, se me ha puesto esto aquí, que me ha salido aquí. Perdón, que me ha salido una cosa aquí en medio. Bueno, luego conocí, conocí el Círculo de Hombres, que también os he hablado aquí varias veces de ello. Entonces voy a ir un poco, contar un poco por encima. Luego, si queréis, si alguien tiene más curiosidad, vamos a ver. Entrando en lo que es el perdón, tenemos que reconocer que nuestra esencia, nuestro espíritu, lo que somos realmente, está completo y no tiene ninguna herida, ¿no? Pero una vez que vivimos o que creemos vivir en este mundo y que nos consideramos todavía cuerpos, sí hay unas heridas que por lo menos a mí me ha ayudado a identificarlas, ¿no? Y no es como una herida para culpar a mis padres de cómo soy, ¿no? Sino identificar esa herida para poder identificar mis patrones egoicos y cómo reacciono como ego, ¿no? Entonces yo he identificado en mí una herida de sobreprotección, que puedes decir, bueno, como alguien por estar muy sobreprotegido puede quedar herido, ¿no? Pues es algo como, por ejemplo, a mí siempre me decían, tú es que tienes la piel muy fina, ¿no? Pues claro, estás como entre algodones, entonces no estás como persona preparada para enfrentarte al mundo, ¿no? Es como eso, tener la piel muy fina y estar muy sobreprotegido. Entonces, cualquier cosa del mundo es como que asusta. Y luego últimamente he visto otra herida de abandono por parte de mi padre, ¿no? Mi padre no es que me abandonara, mi padre vivió conmigo todo el tiempo, pero estaba ausente. Entonces eso, vamos a ver cómo explico esto. Llevándolo también porque eso me ayudó mucho, llevándolo a lo que es nuestra idea de separación de Dios, nuestra relación, por lo menos la relación de un padre, de un hombre con su padre, es en parte simbólica de lo que es la relación con Dios, ¿no? Y una proyección. Yo puedo sentir que mi padre me ha abandonado cuando realmente estoy proyectando el abandono que he hecho yo de Dios a Dios, ¿no? Pero ya tendríamos que hablar, una cosa es en un plano superior y otra lo que ocurre en un plano inferior. Pero no deja de ser un reflejo de esa idea de estar separado de Dios, del que yo me experimento como abandonado de mi padre en este plano, ¿no? O como muy sobreprotegido, sintiéndome como carente, como pequeño. Todos son las ideas del ego, ¿no? O sea, me he ido dando cuenta que es compatible y que lo que ocurre en un plano superior, al nivel metafísico, puede reflejarse de ese modo sin negarlo. Lo que me parece importante es no negarlo, por lo menos en mi caso, en el nivel en el que parece que estamos, ¿no? Esto tampoco me lleva a hacer un psicoanálisis exhaustivo, simplemente es como identificar, ¿no? Bueno, lo último que ha ocurrido en mi vida, si por nombrar, hice el taller de relaciones parentales hace dos meses, creo que fue. Eso fue muy intensivo, fue intensísimo porque fueron 5 días trabajando la relación con papá y la relación con mamá, los 5 días. O sea, fue como muy un removimiento emocional. Por contar un poco en qué consiste, ahí se trabaja primero a nivel cognitivo. Hablábamos de qué ideas o qué ideas nos hacen, hablaban de ideas negativas, pero en la medida en que nos hacen daño, ¿no?
qué ideas tenemos sobre nosotros mismos que nos hacen daño. Hicimos un trabajo por escrito, minucioso, de tomar conciencia de esas ideas y luego trasladar esas ideas a quien te las había transmitido. Tu padre, tu madre. Luego ahí sí había un trabajo, como que se llama proceso, viene del proceso Hoffman, y dicen que le llamaban proceso porque hay una parte en la que sí se hace un juicio a tu padre y un juicio a tu madre. Pero desde el niño que no pudo permitirse expresar lo que estaba sintiendo, no desde el adulto. Luego, después de ese juicio, o sea, primero se trabaja la herida, que es dolorosa, luego se saca la agresividad y, bueno, no se queda ahí. En última instancia, se hace un trabajo de comprensión y de integración de todo eso, ¿no? Se termina con un trabajo muy, muy bonito. No sé si conocéis en Gestalt que se trabaja con la silla vacía mucho. Cuando tienes algún conflicto con alguien que no está o que pues, se le pone enfrente y hablas con esa persona. Pues en este taller hicimos un trabajo con la silla vacía, pero entré poniendo en un lado a mi yo niño y en otro lado a mi padre niño. Entonces el diálogo era entre dos niños y luego con mi madre. Y así. Fue un trabajo porque de esa manera comprendes mm, que al final simplemente, pues lo que dice Ken, ¿no? Sé bondadoso porque todos estamos librando una dura batalla, ¿no? Esa idea siempre la tengo ahí. En ese taller hubo, al final del taller, dos cosas que me marcaron mucho, ¿no? Una meditación de las últimas que hicimos en las que sentí una paz muy, muy, muy profunda, pero muy profunda. Y después ese ejercicio terminó, nos relacionamos entre la gente y yo empecé a sentir miedo y vacío. Fue como decir, ¿y ahora sin el miedo qué hago? Sin todo ese montaje que tenía yo de lo que era, de mi historia, ¿ahora qué hago yo sin eso? Y empecé a sentir en psicoterapia Gestalt también se llama el vacío estéril, ¿no? Que es un vacío que da mucho miedo porque te quedas como sin referentes, sin nada, ¿no? Luego hicimos otro, ya el último trabajo fue muy, bueno, fue amoroso totalmente, ¿no? Entonces hubo un cambio total de ese vacío, como que de ese vacío empezó a brotar amor. Entonces es lo que teóricamente se llama del vacío estéril que he dicho antes al vacío fértil. Yo eso lo había leído, pero ahí lo pude experimentar, ¿no? Cuando salí de ese taller digo, bueno, ahora tengo que estar una temporada sin hacer nada, sin leer el curso, sin hacer talleres, sin ir a ningún lado, porque todo esto, o sea, me acuerdo que fue un lunes, fui al cementerio a hablar con mis padres en la tumba, pero llegué a un bar, había un camarero aquí en Madrid, era sudamericano, que había emigrado. Yo los estaba escuchando hablar allí, a los que estaban allí, y ahora como que no encontraba trabajo, que se iba a tener que volver a su país. Le miré a los ojos y me puse a llorar. S- Fue como como entrar en la capacidad de estar tan abierto para entrar en el dolor de la otra persona, ¿no? Entonces a mí eso me trastocó un poco con ahí las enseñanzas del curso, porque conectando con el dolor de la otra persona pude sentir un amor tan profundo como decir, bueno, a través del dolor, o sea, no es, claro, una cosa es el dolor y otra el sufrimiento, ¿no? Eso no era sufrimiento, era conectar con el dolor, pero abriéndote a sentirlo. Entonces hay un momento de dolor y luego un momento ya de amor porque conectas y te sientes igual que la otra persona, ¿no? Puede
¿Cómo explico esto? Es la misma frase de antes lo que dice Ken, ¿no? Sé compasivo porque todos estamos librando la misma batalla. Entonces es como sentir eso, ¿no? Todos somos iguales tanto en la luz del espíritu como en el dolor que puede producirnos el ego y el mundo, ¿no? Entonces desde ahí también puedes sentir al final ese amor que te une a tu hermano, ¿no? En este caso fue alguien que no conocía de nada y que le había visto alguna vez ahí en el bar. Bueno, ¿por dónde sigo? Bueno, después de un tiempo sin leer el curso, veo que Ken ha vuelto a sacar un libro, entonces digo, bueno, pues tengo que volver a leer a Ken, ¿no? Y llevo leyéndolo, bueno, no, que me he saltado una parte importante. Vale. En el proceso de la psicoterapia, también en grupos, la importancia del cuerpo, ¿vale? Eso también en un momento me trastocó con la idea de que del curso del cuerpo no existe, vale. Mm, a ver, el cuerpo. Yo como, volviendo a yo como ego, ¿no? Como José, un ego que está en este mundo y que desde ese ego tiene un funcionamiento muy intelectual, ¿no? Y miedoso. Entonces mi funcionamiento, mi programa, digamos, si nos vamos ya a mi eneatipo desde el eneagrama es el 6 que es el miedo. Entonces yo soy una persona como que está funcionando muy desde la cabeza, me levanto pensando en lo que va a ocurrir dentro de 2 horas, tal, 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 tal. Entonces descubrir que si yo me conecto con el cuerpo, voy a lo que estoy sintiendo y dejo de hacer caso a mi mente que está maquinando lo que va a pasar dentro de un día, dentro de 2 horas, sino que siento lo que estoy sintiendo en este momento, ahí es como me conecto con el presente, ¿no? Eso tiene un inconveniente en un principio, es respetar lo que estoy sintiendo, porque muchas veces lo que siento es como agitación, una vibración dentro del cuerpo. Yo siempre siento movimiento, ganas de moverme, entonces entiendo que mi vida muchas veces se ha basado en eso, ¿no? En la huida, en interpretar eso como peligro y como huida, entonces no permanecer. Entonces el llevar, el poder conectar con el cuerpo y salir de lo intelectual y a través del cuerpo poder conectar con las emociones, para mí, siendo una persona muy intelectual, es como algo que me sana, ¿no? Porque me sitúa en el presente y me dejo de, de maquinar lo que puede pasar, lo que ocurrió, lo que sino lo que estoy sintiendo ahora, ¿no? Y también empezar a darle otro significado, porque el significado muchas veces es siento agitación, eso es peligroso, no voy a sentirlo, me voy, lo evado. Entonces es como me quedo sintiendo eso, experimento que no pasa nada, que realmente no me puede ocurrir nada, y ahí es cuando empiezo a ver, a experimentar esa parte de la expiación, ¿no? No puede pasarme nada. Todo ese mecanismo que yo tengo de esto me va a salir mal, eso también me va a salir mal, todo eso me lo está contando una película que tengo en la mente. Pero si yo realmente conecto y siento, me puedo convencer de que no me pasa nada. Ahora mismo no me puede ocurrir nada. Y eso es una experiencia ya, ¿no? Y en Gestalt hablan mucho de corporizarlo, de llevarlo al cuerpo todo, ¿no? Porque a través del cuerpo es como se experimenta. Y luego viendo como que en las últimas teorías neurofisiológicas, bueno,
Vamos a ver, las últimas teorías que hay a través del cuerpo nos dicen que el cuerpo tiene una memoria y una experiencia diferente a la del cerebro, incluso mm, anterior. O sea, yo voy por la calle y veo una serpiente y reacciona mi cuerpo antes que mi cerebro, ¿vale? Pego un bote, pego un respingo y eso al cerebro no le da tiempo a procesarlo, lo procesa el cuerpo antes. Eso nos lleva a la teoría, que yo esa teoría no la estudié en la universidad porque todavía no estaba hecha, es de las últimas que se han hecho, la teoría del trauma. Esta mujer, Angela Potes, sigue mucho a este. Perdón, José, porque que te quedaste sin voz. No sé qué pasó. Hasta Ángela Potes y no se te escuchó más la voz. Por lo menos yo. No sé ustedes. ¿Ustedes lo escuchaban bien? Hasta Ángela Potes, No después no se... estamos escuchando, Ah, Maritza, no estamos escuchando. ¿lo estaban escuchando a José ustedes? No. No lo A ver, estamos José. escuchando, Maritza. Igual Ah, hasta Ángela Potes. perfecto, perfecto. Pues no sabía si era un problema mío solo por eso. Escuchando, donde No dijiste, te Maris. escuchamos ahora, José. Hasta Ángela Potes y no te escuchamos más. ¿Ahora? ¿Sí? Ahora sí. Sí, sí, sí. Perfecto. ¿El altavoz? Sí, ¿Se oye? perfecto. ¿Eh? Sí, Yo no sí, os sí, oigo. perfecto. Yo te escucho, ¿eh? Yo, ahora te escuchamos. Ahora estás muteado, pero te estábamos escuchando. ¿Me oís? Sí, ¿Sí? perfecto, ahí te escuchamos, sí. Yo no os oigo, pero bueno, si me oís, luego cambiamos. Sí. Bueno, iba por lo de Angela Potes, que sigue mucho al psiquiatra canadiense, no me acuerdo cómo se llama. Bueno, creo que sabéis quién es. Bueno, ese es un erudito en la teoría del trauma. Entonces, esto nos lleva a que nuestras primeras experiencias como cuerpos, como niños, se quedan grabadas en el cuerpo. Digamos que lo que muchas veces se ha considerado, a lo mejor desde el psicoanálisis, el inconsciente, todo eso, eso está almacenado en el cuerpo. Y mm, eso hace que muchas veces creamos que tenemos un pensamiento o tenemos una reacción que dices, yo es que a esto reacciono visceralmente, que no sé ni por qué reacciono así. Pero es visceral la manía que me da esta persona o la... no sé lo que es, pero es visceral, vamos, que no lo puedo ni ver. Y es porque hay algo dentro del cuerpo que está relacionado con una experiencia, mientras más antigua, más se queda anclado en el cuerpo, y que solamente se puede llevar a la conciencia investigando en el cuerpo. Vamos a ver, que ahora no os oigo. Esto no es incompatible con la idea del curso, porque el curso nos habla mm, de la mente, y en este caso el cuerpo formaría parte de esos pensamientos de la mente, ¿no? A nivel simbólico. Entonces, lo que nos dice el curso es cambiar el propósito del cuerpo. O sea, si yo utilizo el cuerpo o el propósito del cuerpo en este mundo es ser una herramienta o un instrumento de ataque,
lo que yo hago es cambiar el propósito del cuerpo y utilizarlo como una manera, un instrumento de sanación, ¿no? O de amor, digamos. Entonces desde ahí puedo encajar o unir el trabajo con el cuerpo con el trabajo del perdón, sin olvidarme siempre de pedir la guía al Espíritu Santo y entregar al Espíritu Santo. Problema de todo esto, que si no pongo mucha conciencia lo hago real. Claro. Y que en algún tiempo de todos estos meses para atrás ha sido como decir, bueno, voy a meterme en el mundo del ego de cabeza porque tengo que experimentarlo de esa manera. Y, y porque realmente en este momento yo creo que eso es real, pero necesito meterme ahí. Ha sido un poco a conciencia de que iba a ser una cosa temporal, porque realmente al final te das cuenta de que la raíz del sufrimiento no se sana así, ¿no? Se ablanda, se mitiga, se toma conciencia, pero no se sana, porque la raíz sigue estando en otro sitio, ¿no? Pero en mi caso sí es algo que me ha sentido, que me ha servido. Y ahora sí va, desde ahí lo que he trabajado, lo que he tomado conciencia ahora que lo he escrito aquí es que en mí se ha desarrollado mucho la honestidad conmigo mismo, ¿no? El sentir cómo me siento en este momento y dónde me encuentro y no negarlo. Eso me parece también muy importante para el trabajo del perdón, porque pues, sobre todo al principio, los primeros años, era como querer estar más elevado de lo que estaba, ¿no? Entonces, sobre todo poniendo, por ejemplo, el caso a nivel de pareja, es decir, bueno, yo practico el perdón. Sí, pero mi pareja, ella me decía, pero yo tenemos un problema, tenemos que hablarlo. No, yo no necesito hablarlo, yo lo perdono. Bueno, pero nos tirábamos una semana sin hablar. Entonces ahí empecé, también es cuando empezaba a ver, digo, aquí hay algo que no termina de, a lo mejor no estoy practicando bien el perdón, o es que hay cosas, lo que es del mundo hay que trabajarlo también en el mundo, o simplemente hablarlo. Y lo que estoy haciendo es evadir el problema, ¿no? Refugiándome en que estoy perdonándolo. Porque al final si no hablo es por miedo a decir lo que pienso, a decir lo que siento y me estoy guiando por el miedo. Y ahora estoy en un momento como bastante más honesto y más conectado en todo eso, ¿no? No quiere decir que esté libre de ego, ¿no? Ni mucho menos. Y algo que me está saliendo mucho también es la confianza. Una confianza que a veces lleva a engaño también, porque dices, bueno, confío en que todo va a ir bien, ¿no? Y eso si lo pones en manos del ego es decir, bueno, confío en que todo va a salir como yo quiero. Y ahí la hostia que te llevas es pequeña, con perdón de la palabra. La confianza es confío en que todo va a salir bien y que todo sigue su curso en mi proceso de sanar, no que todo va a ser como yo quiero, porque en la vida no es todo como queremos, claro, ni mucho menos. Sigue siendo un pensamiento infantil de decir, todo tiene que ser como yo quiero y si no es como yo quiero, me enfado con Dios, me enfado con Jesús y me enfado con todo el mundo que tenga cerca. Y me agarro a la ley de la atracción, a la ley que sea, para hacer que las cosas sean como yo quiero. Y a veces en la vida se presentan situaciones complicadas de que quieres que las cosas cambien y no quieres que confiar en decir, a ver, Jesús, que quiero que cambie esto, no quiero que sea como es. Pero ahí es cuando vas viendo realmente lo que algunas veces he hablado del deseo, ¿no? El deseo de ser especial.
hasta qué punto compensa, ¿no? Cuando empiezas a ver que ese deseo no hay manera de satisfacerlo y que por mucho que te empeñas, al final solo trae sufrimiento y dolor, es cuando el deseo empieza a caer, a bajar. No es a renunciar a él como un sacrificio de, pues ya no voy a desear más. Ahora me impongo el sacrificio de no desear. Como yo a veces tenía la idea fantasiosa de irme a un monasterio, pero se va dejando el deseo de ser especial por cansinismo, por cansino, porque ves que no llega a ningún lado, ¿no? Y ahora mismo estaba viviendo también, le comentaba a Marisa el otro día, una situación complicada, ¿no? Eh, que luego pensaba, y cuántas en mi vida, cuánto he estado yo sin vivir una situación complicada. Gracias a Dios, al final, ¿no? Porque lo que mueve al final a que practique el perdón es tener una situación complicada. Si mi vida no fuera complicada, no practicaría el perdón. Porque, ¿para qué? Pero, vamos a ver, a mi mujer la operaron hace un año ahora. No quedó bien de la espalda, no está mal tampoco, pero no quedó bien. Entró en un proceso de incapacidad. Bueno, aquí en España entras en un proceso de incapacidad. La Seguridad Social te evalúa. Total, que a ella le dieron apta para trabajar, le dieron el alta y le mandaron a trabajar. Y ella es auxiliar de enfermería, tiene la espalda mal y no puede hacer ese trabajo. Total, ella ha entrado en una situación de tener mucha ansiedad, una pelea muy gorda para conseguir lo que ella quiere. Y ahí me sale mi parte conciliadora, miedosa y de empezar a transmitirle, tranquilízate, no te metas en jaleos, acepta las cosas como son, y ella cada vez más nerviosa. Entonces ya me planteo, ¿qué estoy transmitiéndole? Que la que no acepto como está, soy yo. Quien no acepta como está ella, soy yo. Quien quiere que esté tranquila para estar tranquilo, soy yo. Quien sale la parte miedosa de no querer conflictos, de no meterse en jaleos, soy yo, porque me da miedo. Entonces es decir, bueno, pues déjala hacer lo que tenga que hacer, aprende a amar, que es aceptar, sin juzgarla y sin hacerle responsable de lo que a ti te pasa, porque no lo es. Claro. Pero qué fácil es con las personas que tenemos más cerca, enseguida responsabilizarlas de lo que nos pasa y cubriéndonos de buenos, decirle, mira, yo te cuido, pero tranquilízate porque me estás poniendo de los nervios. ¿No? Y eso al final es también otra, caer en la cuenta de eso es, bueno, es duro, pero es decir, bueno, mm, es mi responsabilidad ahora practicar el perdón en mí y seguir aprendiendo a apoyarla, pero apoyarla es estar en lo que ella quiera, no en lo que yo quiero que ella haga. Y si ella quiere pelearse y ir a juicio y luchar por lo suyo, pues es lícito, ¿no? Para ella y para mí. Aunque no sea lo que a mí me gusta y de lo que yo siempre he huido. Pero es mi último trabajo con el perdón, que no deja nunca de estar. Entonces, yo ahora la pregunta de esa que nos hacemos, ¿qué tal estás? Y yo antes decía, bueno, y sí, perdón, en vez porque lo de decir, estoy bien. Bueno, en los grupos de terapia siempre cuando dices estoy bien, y eso y estar bien, ¿qué es? Entonces es mejor decir, bueno, pues ando, perdonando, ando. Y bueno, pues hasta aquí. Me he extendido bastante. Son las 11, se me ha ido, digo, no, no voy a tener nada que decir y al final no callo. Bueno, tenéis el mute puesto si queréis comentar alguna cosa o abrir los mutes y hablar. O callar para siempre.
Es que no hay nada que decir. ¿No Es os tu oigo ahora placer. o qué? ¿No me oyes? ¿No me oyes? Pero José parece que no me oye. Sí, la escuchamos. ¿Vos la No os escuchás, oigo. José? ¿La escuchás a Ana? No, ¿Está hablando? No os oigo. Digo dice Ana que y ni. ¿Qué ha después se pasado? habla. Voy a salir y entro otra vez, Venga. Oh, bueno. porque es que no os oigo. Ah, ¿y si te sacás los auriculares? Oh, bueno, El bueno. Espíritu Santo se lo está poniendo complicado. Ah, bueno, ahora vamos a ver. Entonces, Ana, vos primero, después vos, Irene, y después, no sé si hay Vamos, yo algún... no le. No, bueno, ya. Voy yo primero, sí, pero vamos, que no le voy a decir nada porque ya, lógicamente, ha empezado él diciendo que bueno, que esto no es una historia de que nos parezca mejor o peor o que esté equivocado o que esté acertado. Es su vida, es su Ahora, historia. ¿Me ¿Ahora me escuchás oyes? ahora, José? sí. Ahora me oyes. Buenísimo, buenísimo. Pero ahora no te vemos. Ahora te vemos y te oímos y tú nos oyes. ¿Sí? Mm, Vale. Nada, yo he abierto el micrófono, pero para realmente no decir nada, sino simplemente que, bueno, pues que es tu proceso, es tu historia y es como tú lo llevas y es perfecto, como tenga que ser. O sea, no, esto no es altamente individual, ya nos lo dice el curso y nosotros lo comprobamos continuamente, ¿no? mm, Entonces, lo que nos sirve a uno no nos sirve a otro y lo importante es cómo uno se vaya sintiendo en el camino, ¿no? Y lo que por ahí vas bien y te vas encontrando cada vez mejor, pues es maravilloso, como tenga que ser, ¿no? Así que bueno, pues nada, yo te animo a que sigas siendo tan valiente de enfrentarte ahí y de tener ahí ese cariño a tu ego que le tienes y, y dices, soy un José con ego, ¿qué pasa, no? Bueno, está bien, mira, hemos aprendido muchas cosas de escucharte porque todo es válido, indudablemente. Así ujú. que ha sido un placer. Gracias. Bueno, yo sí quiero agradecerte, José. Me parece muy valioso porque al principio comenzaste a decir si esto a algo le sirve. Eh, pues sí, sí hay muchos fragmentos que tienen sentido para mí. La influencia de Kenneth Wapnick sin duda ha sido muy importante en tu camino, que me parece que te ha hecho regresar nuevamente al curso. Al menos eso entendí en tus salidas del curso. Kenneth vuelve a tener este imán. Mm, Una pregunta muy valiosa, no la había pensado de esa manera, me la dejas, es un gran regalo para mí. Sin el miedo, ¿qué hago? Es una pregunta que te hiciste en determinado momento que pasaste, mencionas del vacío estéril al del amor. Me gustó muchísimo esta pregunta de auto búsqueda. Compartir un momento de dolor con otra persona sin hacerlo real me pareció muy, muy valioso. Me dice, no te dé miedo, Irene, puede tener un gran valor si no lo haces real, si no lo puedes mover o poner como un proceso de compasión hacia el otro y después trabajar en uno. Salir de lo intelectual, muy valioso en este aprendizaje para estar el presente. Eso lo dejo de tarea, puesto que la parte intelectual para comprender el curso a mí ha sido básico. Entonces, no estaría en el siguiente pasito de poderlo dejar aún, pero lo guardo aquí. Y el trabajo que bueno, los dos características de un maestro
que nos regalas, que es la confianza y la honestidad. Me gustó mucho cómo la estás trabajando y puedo a lo mejor identificar qué esta ganas de compartir con nosotros, cómo llegas a esa etapa, pues vuelve a implicar que no es fácil. Son 10 años, 12 con el curso, con terapias, con grupos, con trabajo individual, y en especial, pues muy agradable oír que con tu pareja. Pero me deja pues una ganancia a determinado tiempo donde voy, que entiendo, y una tarea para trabajar en otras, pues muy agradable, que es qué hago sin el miedo. Muchas gracias, José. Muchas gracias. Gracias. Algo recuerdo en un taller que estuve con Jorge Lomar en Albacete, que cuando terminamos el taller nos dijo, ahora es cuando empieza el verdadero taller. Y esa es la idea que tengo de los talleres, ¿no? Los talleres son laboratorios, pero el verdadero taller, como dice Ken, la verdadera escuela de perdón está en nuestra vida, en nuestras relaciones. Y es donde al final estamos todos los días, ¿no? Y cuesta. Otra cosa que se me ocurre ahora es la frase del curso de no hay nada más cegador que la percepción de la forma. Esto viene al caso porque yo ahora voy en metro a trabajar y en el metro hago meditaciones o voy leyendo y hasta en el metro, en la lectura o en la meditación, puedo abstraerme del resto de lo que hay allí o conectarme con todo. O bueno, cuando lo hago en casa, ¿no? Pero puedo llegar a un estado de paz muy profundo, o de amor, pero eso puede en 2 segundos cambiar mi estado de conciencia totalmente. Y no hay nada más cegador que la percepción de la forma, ¿no? La forma nos ciega. O sea, desde que yo voy, algo que dice mucho Ken, ¿no? Es la forma y el contenido. Lo que nos dice el curso también, el cuadro y el marco. ¿Dónde pongo la atención? ¿En la forma o en el contenido? ¿En el cuadro o en el marco que lo embellece? Si me pongo en el contenido o en el marco que embellece, en la relación especial, me atrae, me fijo en los diamantes, pero no me doy cuenta que detrás de eso, lo que me dice el curso, está teñido de sangre y de dolor. Si yo estoy en el fondo, en el cuadro, ahí lo que hay es solamente paz. Pero vale un clic para que ponga mi atención en que quiero conseguir esto de esta persona, o quiero conseguir esto en el trabajo, o quiero conseguir esto en otra. Entonces ya me he olvidado del fondo, me he olvidado del marco, digo del cuadro, y he puesto mi atención y mi deseo en la forma, ¿no? Y estoy cegado. Eso es lo que veo que significa tanto, no hay nada más cegador no hay que la percepción de la forma, ¿no? Y sobre todo la atención. ¿Dónde ponemos la atención? Y el deseo. Por eso en mi proceso vuelvo a poner como que el volver un poco a explorar temas de la infancia, de mis padres y todo eso, se debía a que había deseos insatisfechos realmente. Y si no los miro, no quiere decir que los vaya a satisfacer, pero si no miro que yo tengo un deseo de ser constantemente reconocido, de ser el centro de atención, de ser querido por otra persona, de ser, de no soportar la frustración. Estoy hablando ya no de deseos materiales, pero deseos un poco a nivel interno. Si yo no miro esos deseos, se me van a seguir colando. Cuando vaya a practicar el perdón, voy a pensar que he perdonado, porque puedo pensar que perdono y a lo mejor lo que estoy es evitando una situación de conflicto, ¿no? Refugiándome. Lo que nos dice también el curso de la ilusión de paz o la verdadera paz.
Es como lo que decía antes con mi mujer, ¿no? Vale, tú estate tranquila y yo me quedo en paz, si estás tranquila. Me provocas una ilusión de paz, pero si no, te voy a odiar. Ese es el rollo de la relación especial que nos cuesta y al final es como estar en un aprendizaje de amar, ¿no? Aprender a amar es lo que nos toca aquí. Y reconocer que no, por lo menos yo, a ver si me acostumbro a hablar en primera persona, ¿no? Reconocer que no, que tengo miedo a amar. Amar en mayúsculas, no a dar un poquito. Porque una parte de mi trabajo últimamente, además guiado por mi terapeuta, era decirme, te toca cuidar de ella, refiriéndose a mi mujer. Pero cuidar de ella es cuidar sin esperar nada a cambio. Es decir, eso es algo que a los hombres, a las personas nos cuesta, pero a los hombres más, ¿no? Y más a un hombre como acostumbrado a que le cuiden. O sea, mi trabajo es como trabajar el otro polo, ¿no? Ponerme en el plan de yo cuido en vez de buscar a alguien que me cuide. Y poder experimentar que hay una parte mía que físicamente, cuando digo físicamente es algo visceral, siento rechazo a veces a eso. Y perdonarme por ello, pero reconocerlo, claro, con honestidad. Mirar, cuando digo rechazo, quiero decir que mi cuerpo reacciona como queriendo salir corriendo, ¿no? Yo ya puedo evaluarlo de otra manera y decir eso ahora mismo no es rechazo, es una reacción que viene de... Está ahí. Pero lo puedo evaluar de otra manera. Entonces decir, bueno, yo me limito a poder sentir eso sin querer, sin salir corriendo y darle la vuelta y coger la interpretación del espíritu, que lo que me está diciendo es que me están pidiendo amor y tengo que... Y yo mismo me estoy pidiendo amor, ¿no? De alguna manera, que siempre es la petición de amor. Al final es bonito. Yo creo que por eso que también quería hablar de ello, ¿no? Porque es un espacio como lo puedo ver honestamente, pero cuesta hablarlo, ¿no? Reconocer esto, como ir al confesionario y soltarlo, es como quitarme también un peso, ¿no? De decir, bueno, son reacciones que como pose ego, pues están ahí. Pero también es aprender a mirarlas sin juicio, ¿no? Y a soltarlas y entregarlas. Y decir, bueno, ya estoy listo, ¿no? O si no estoy, cada vez estoy más listo, más preparado. Bueno, Bueno, querido amigo, me encanta nada, tu exposición y cómo te brindás, ¿no? Cómo nos mostrás la práctica y a pelo, ¿no? Nada de maquillaje a pelo. Es muy lindo ver esta gran oportunidad que tenés de relación santa con tu mujer, cómo la estás construyendo. Es muy lindo ver, porque realmente bueno, por lo menos lo que a mí me parece, no estás aplicando y estás llevando la relación a una relación sana. Que eso es, nada más, este, esa idea que tenés de, de acompañar, de acompañarte. Así que eso es muy, muy lindo. Pero bueno, yo te quería hacer una pregunta al margen de todo esto, porque bueno, vos has leído un montón y has estudiado y sabes. Entonces tu mirada, tu definición o tu idea de lo que es una emoción. Eso quería que si nos podés decir. ¿Qué es una emoción? vamos a ver. Tendríamos que partir
igual de dos niveles, ¿no? El curso nos dice que hay dos emociones, el amor y el miedo, ¿vale? Eso es a nivel de la mente, a nivel metafísico. Hay una emoción que es amor y otra emoción que es el miedo. A nivel de la forma, del amor se derivan otras emociones. ¿Cómo te diré que defino yo una emoción? La verdad es que me pillas un poco. Una emoción es una reacción. No lo sé, no lo sé. Pero bueno, sigo por ahí. Entonces, a nivel de la forma, a nivel del mundo, el miedo, del miedo se derivan diferentes emociones. Es a lo que quería ir, ¿no? Por lo que pusiste el otro día también y simplemente lo que dice el curso, que hay solamente dos emociones, cuando luego aquí hablamos en psicología o sí de que hay seis o siete, no recuerdo, que son, lo tendría que mirar, no, pero bueno, las que son. Entonces, ¿cómo se come eso, no? Porque las que se derivan del miedo son todas las demás. La agresividad, el miedo, la tristeza, todo lo que se deriva del miedo es miedo para el curso. Incluso el amor especial. El amor especial y el odio especial entrarían dentro del miedo, porque al final son las dos caras de la misma moneda. No te respondo porque no sé ahora mismo, tendría, para darte una emoción de lo que viene en el diccionario, de lo que es una definición de lo que es una emoción, no sé lo que es. La tengo. Emoción es una Dinos. respuesta física automática de corta duración. Ajá, Sentimiento es la interpretación consciente de esa emoción. Los tipos de emoción básicas: miedo, alegría, tristeza, enojo, asco o aversión, sorpresa. O sea, una es física y la otra, el sentimiento es la interpretación. eso es. Bueno, entonces, ¿cómo lo llevas a la práctica? La importancia de una emoción, ¿no? Es sentir una emoción, aunque sea derivada del miedo. Si es derivada del amor, va a ser una emoción agradable, entre comillas, porque a veces una emoción derivada del amor nos puede causar también miedo, puede desembocar en miedo y en querer rechazarla. Pero si siento una emoción derivada del amor, mm, mi primera reacción cuando yo empezaba a practicar era, no y todavía, no quiero sentir esto. Estoy enfadado. No debo estar enfadado. No quiero estar enfadado. Mm, vale, hay otra manera que es, voy a sentir lo que es estar enfadado. No quiere decir que yo descargue sobre ti mi enfado, sino que yo a nivel interior ponga conciencia dentro de mi cuerpo y sienta lo que está ocurriendo dentro, sin evitarlo. Eso es el trabajo llevado un poco a la inteligencia emocional, ¿no? Y también dentro del trabajo del perdón, porque al final es observar cómo está reaccionando tu ego, sin proyectarlo. Otra cosa es proyectarlo y culparte a ti de mi enfado. Porque al final el curso también nos dice, no te digo que no te enojes, ¿no? Sino que no lo justifiques. Entonces, ¿qué hago yo con esa emoción? Mi trabajo, no te digo que sea siempre, pero es permitirme sentirlo. Y de ahí va lo que decían Irene, lo que dice el diccionario, un sentimiento que es la interpretación que hago de esa emoción. Puedo decir que eso es bueno, es malo, ya lo que interpreto intelectualmente de lo que estoy experimentando físicamente. Yo he hecho un trabajo también de tipo mindfulness, que al final estoy diciendo, estoy sintiendo vibración en las piernas. Estoy sintiendo calor aquí, por el vientre. Estoy sintiendo calor en las manos. Estoy sintiendo, ya no le pongo nombre de decir estoy sintiendo miedo, estoy sintiendo enojo. Estoy sintiendo cosas. Ya estoy desarmando la emoción, porque estoy sintiendo cosas dentro del cuerpo. Ya empiezas a perderle miedo de que esas cosas sean el juicio que hacemos, ¿no? Porque al final es un juicio.
Es decir, no debo juzgar, no debo enojarme, no debo excitarme sexualmente, porque soy espiritual. Estoy sintiendo cosas. Bueno, me limito a observar lo que siento y decirlo. Calor, siento vibración, siento energía, siento cosas. Ese es el trabajo más fino, así con el cuerpo y con las emociones, ¿no? Hombre, primero hay personas que ni siquiera saben lo que sienten, entonces sí está bien ponerles nombre para luego soltarlo. Pero digamos que el trabajo, yo creo que no quita una cosa con la otra, ¿no? Como todo. Como saber que una emoción viene del miedo, pero en este mundo tiene diferentes nombres, pero no deja de venir del miedo. Entonces es ilusoria. Lo que pasa es que no la creemos. En el momento en que la rechazo, me la estoy creyendo, pero mucho. El trabajo de observar forma parte de aceptarla, ¿no? De mirarla sin miedo. Lo que nos dice Jesús también, ¿no? Observa tu ego y sobre todo no le tengas miedo. Si no es nada, ¿por qué le tienes miedo? Yo hay una toma de conciencia a través de esa observación, de verdad que es muy importante decir, no puede ocurrirme nada. Es totalmente falso. Es que soy un vidente bastante malo. Todo eso que pienso que me va a ocurrir malo no me ocurre. Estoy muy equivocado, vamos, con todo lo que interpreto. No me pasa nada malo. No quiere decir que este cuerpo llegue un momento en que no deje de estar, pero toda esa interpretación de, uff, verás tú, verás tú, verás tú, no me pasa nada. No, nunca me ha pasado nada. No sé si te he respondido. Sí, sí, querido compañero. Bueno, ahí, porque hablando de estas cosas, es como uno también va como vos decís, ¿no? Desarrollando el ovillo. Esto de que vos decís, ¿no? De sentir la emoción, de sentir para observar, pero sin justificar. Y ahí Ujú. está el meollo también, porque, viste, como vos decís, es tan delgada la línea Mm. que a veces nos zambullimos en los sentimientos y los justificamos y entramos en bueno, que también es parte del aprendizaje, pero bueno, Sí, este, ahí, no quedarse ahí, claro. claro, ahí es la maestría, ¿no? Mm. Que ahí está la maestría, como vos decís, escuchar a tu señora, escuchar que quiere hacer lío, que se pone por ahí en peligro o que vos estás proyectando de que puede estar en peligro, pero en realidad es una cosa que uno está proyectando y que ella no está. A mí me pasa también con mi hija, ¿no? Ella no está en peligro, yo soy la que tengo el miedo, no es ella. Mm. Entonces, este, desmenuzar esa emoción que viene de una creencia, pero sin justificarla. Y bueno, eso es para mí el perdón y la aplicación, ¿no? Y qué sé yo, y es una gran charla la que nos has dado, la verdad que un gran testimonio de la Hay aplicación. otra parte dentro del terreno ese de las emociones que siempre, antes, desde el punto de vista psicológico, tenía unido que las emociones se derivan de los pensamientos. Lo que yo pienso produce emociones, eso es así. Pero hay emociones que están ancladas ya y que me provocan pensamientos también. Desde el momento en que hay emociones que están ancladas en el cuerpo, que tienen que ver con mi infancia, esas emociones me están provocando pensamientos que yo no sé de dónde vienen. Y ahí es donde Pero, por ahí es el trabajo claro, del cuerpo, ¿no? claro, pero yo ahí digo,
¿esas emociones están ancladas en el cuerpo o están ancladas en mi mente por creencias que yo tengo? A O nivel sea, metafísico está todo en la mente. Ahí es donde siempre diferencio de qué estoy hablando. Si de este mundo que creemos estar viviendo, realmente todo está en la mente porque solo hay mente. Entonces, tanto el cuerpo como todo está en la mente, no hay más. bueno, buenísimo. Gracias, Pero es que gracias. las emociones no dejan de ser pensamientos, de otra manera. No hay una diferencia entre un pensamiento con palabras y una emoción. Una emoción es un pensamiento también, de amor o de miedo. Lo que pasa es que como somos personas que hablamos, creemos que el pensamiento es lo que tiene palabras y la emoción es lo que no tiene palabras. Pero ambas cosas son pensamientos. Ya doy un paso más allá. Pero yo ahí tengo, ahí tengo una duda. O sea, ¿el pensamiento no es causa y la emoción es efecto? Yo pensaba que sí, pero yo creo que se está poniendo de manifiesto, por lo menos a nivel, ya no hablo del curso, ¿eh? Hablo a nivel del mundo, de que hay emociones y reacciones que están anteriores a los pensamientos, que sí fueron causadas por un pensamiento en su momento, pero que se quedaron almacenadas ya como emoción más pura, sin. Entonces es como que se retroalimentan. La emoción provoca un pensamiento, el pensamiento retroalimenta la emoción, retroalimenta el pensamiento. Pero a ver, si os dais cuenta, un pensamiento por sí solo es como lo que nos dice el curso. No tiene significado. Si yo no le doy una carga emocional. Yo puedo decir bonito, qué bonito, es muy bonito. Oh, qué bonito. Y estoy diciendo lo mismo, pero, pero la emoción es diferente. Entonces, el pensamiento por sí solo no tiene ningún significado si yo no le doy una interpretación emocional. Y si le quito la interpretación, lo dejo sin significado. Puede ser un poco lioso lo que digo, pero No, no sé, no, yo ahí estoy como investigando, ¿no? Para mí viene de un pensamiento, como vos decís. Si no es una creencia, no tiene emoción. Ahora, cuando ese mm, pensamiento ya toma el carácter de creencia, o sea, como que ya vos está unido. la creés como verdadera, entonces ahí produce emoción. Mm, Porque, porque bueno, porque ya tiene una categoría en tu mente, ¿no es mm, cierto? O sea, vos ya le diste un lugar de importancia, un valor. claro, Pero bueno, es muy lindo escucharte, José, gracias. No sé si alguien más quiere preguntar. no sé si me quedó algo. Yo os dejo porque es muy tarde Sí, son las y 11:30 mañana, ya aquí. y mañana tengo que levantarme un poco tempranito. Así que nada, ha sido todo un placer. Gracias por compartir, José. Y nada, y a todas nos vemos la próxima semana. Un abrazo. Un abrazo. Gracias, José, por el compartir. Me ha encantado que sigas adelante Gracias. de compartir. Sí, sí. Bueno, pues nos retiramos. Sí.
Lili, no sé si Liliana, si querías decir algo. Ah, o te ibas, no sé. Bueno, no sé si alguien más quiere decir algo. Yo agradecerte muchísimo, José, muchísimo. Yo también. Es Muchas gracias. una gran experiencia la que nos has brindado. Y bueno, nada, esto, me quedo con esta alegría de, de esta aplicación de tu relación santa. Me quedo con este regalo, ¿no? Que, que me hace mucho, mucho sentido y que quiero también incorporar, ¿no? Y aplicar en mis relaciones. Y viéndolo en vos, o sea, como que inspirás para que uno pueda decir, bueno, acá voy. Así que gracias. Y bueno, y seguimos compartiendo. No sé si esto querés que lo ponga público en la Sí, ponlo si grabación. quieres. Mm, ¿Te parece? ¿Lo pongo Sí. público? Ujú. Buenísimo, buenísimo. Entonces lo voy a subir así. Bueno, Bueno, nos vemos entonces el lunes que chao. viene. Gracias, gracias a todos. Gracias. Gracias.